Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación, profe. Como ya saben, pues mi nombre es Carlos Eduardo Escobar. Soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Un especial agradecimiento al doctor Fabio Ernesto Pavón, el tutor encargado pues de este seminario. El tema para el día de hoy tenemos es falla renal aguda y crónica, el manejo anestésico y perioperatorio. Para empezar, marcamos unos objetivos para el inicio del seminario. Primero, la relevancia epidemiológica de la enfermedad renal crónica, cuál es la importancia de cada ítem de la valoración preanestésica en pacientes con injuria renal y posibles intervenciones, identificar los diferentes escenarios de la injuria renal y las implicaciones anestésicas de cada una, y conocer la importancia de cada intervención intraoperatoria y sus efectos en los pacientes renales. Para poder dar un espectro amplio pues, de esto y sentar una base, empezamos por las definiciones. Para empezar, por la falla renal aguda o la enfermedad renal aguda como tal definida por la CADIGO en su actualización en el 2023, el comentario específico de la aguda, que se define como una normalidad en la función o la estructura, con implicaciones en la salud menores a 3 meses, reversibles y que tengan una alteración en la creatinina o en el gasto urinario. Cabe resaltar que en esta definición y en esta parte de la guía y en la parte de los artículos, nosotros tenemos una definición de enfermedad renal aguda y otra que es de injuria renal aguda. Y en este caso, pues lo que es la IRA está incluida en la ERA específicamente. Y algunos artículos de ellos definen un lapso de tiempo de que la IRA debería ser de 0 a 7 días, pero en términos generales, la guía oficial, pues simplemente las menciona en que una incluye pues a la otra, pero no son lo mismo. En cuanto a la enfermedad renal crónica, tenemos que una definición similar que se define como la normalidad en la función o la estructura renal presentes por mínimo o más de 3 meses con implicaciones a la salud de la persona. Y en términos prácticos del seminario vamos a hablar de estas dos definiciones como tal. Para empezar con la clasificación de la enfermedad renal aguda o de la IRA, tenemos pues dos clasificaciones iniciales grandes, la AKI y la RIFLE. A la derecha pues tenemos la RIFLE como tal con sus clasificaciones por la R de riesgo, la injuria, la F de falla, la L de pérdida y la D de la enfermedad renal terminal como tal. Sin embargo, en la gran mayoría de los artículos que hablan de relevancia en anestesia y la injuria renal aguda no utilizan esta clasificación. Entonces vamos a hablar principalmente de lo que es de la AKI como tal, o la Acute Kidney Injury. Para empezar, tenemos dos ítems principales, que uno es el de la creatinina sérica y el otro es el del gasto urinario, en sus estadios 1, 2 y 3. Esto va a ser similar en cada una, en el sentido de que en el estadio 1 estamos hablando por valores de 0,3 de creatinina respecto a la basal, o un aumento del 150% al 200% de la línea de base, o que tenga una alteración del gasto urinario en oligurio, o sea, menor a 0,5 mililitros kilogramo hora por al menos 6 horas. Ya cuando vamos avanzando, pues a los estadios, el estadio 2 ya es un aumento del 200 al 300% con una persistencia de esta oliguria por 12 horas, y en el estadio 3 estamos hablando ya de un aumento del 300% de la línea o de su creatinina basal por más de 24 horas, o en anuria por 12 horas. Es importante hacer énfasis de esto desde que hablamos de la CADIGO en sí. Tenemos que la persistencia, al menos en el estadio inicial más bajo, es al menos 6 horas, y tenemos ahí como un bache de información que lo vamos a abordar más adelante. Respecto a la clasificación de la enfermedad renal crónica, la que conocemos también oficialmente pues publicada en la CADIGO, tenemos los estadios por la tasa de filtración glomerular en la parte izquierda de sus estadios 1, 2, 3A, 3B, a 4 y a 5, ¿cierto? Y tenemos también una clasificación que es en relación a lo que son las categorías de albuminuria. Esto es importante resaltarlo porque no todos los artículos directamente solo hablan de los estadios mediante la tasa de filtración, sino que hay asociaciones de mortalidad relacionadas con los estadios por la albuminuria. Y esta en la parte central lo que vemos es la probabilidad que hay de que una injuria renal termine en diálisis.
Entonces, es la progresión de esta terapia a una terapia de reemplazo renal. Y a medida que los colores se ponen más oscuros, desde verde hasta rojo, pues se vuelve más probable esto. Entonces, para abordar una parte de los grupos sectarios, es que si bien la revisión pues habla en términos general, ¿cierto? Tenemos que entender que estamos hablando de una enfermedad que es un espectro que va a afectar a todos los tipos de poblaciones y que hoy por hoy, a medida de que la población va aumentando y hay una inversión de la pirámide poblacional, pues si bien las prevalencias cada vez son mayores en las edades mucho más altas, tenemos que tener en cuenta que a medida de que si se empieza a presentar en las edades mucho más tempranas, va a haber una carga de morbilidad que se va a ir acumulando a través del tiempo y que tenemos grupos que no van a ser objeto específico pues de este seminario como tal, como son los embarazos o las mujeres que están en lactancia con enfermedad renal crónica, los cuales tienen unas consideraciones especiales en la farmacocinética de medicamentos, en la teratogenicidad de los medicamentos, el riesgo de la progresión, el riesgo de complicaciones del embarazo y la fertilidad, y otros grupos que son los adultos mayores, entendido de que tienen una multidimensionalidad de la cronicidad de estos, tienen un aumento en la fragilidad de los desórdenes cognitivos, la polifarmacia y la priorización. En cuanto a lo que es la cifra y la epidemiología de ambos, entonces tenemos la injuria renal aguda por el lado izquierdo y la crónica por el lado derecho. Empezando por la injuria renal aguda, tenemos que tiene incidencia hospitalaria hasta el 15%, una incidencia perioperatoria que es heterogénea del 18 al 47%, y esto puede aumentar, sobre todo en pacientes que tienen una estancia en la unidad de cuidados intensivos, hasta un porcentaje tan alto como el 50%, y que una mortalidad de una vez de un paciente, bien sea crónico o sano, que presente una injuria renal aguda, puede aumentar hasta el 23%, que son cifras muy altas. Respecto al tipo de injuria que se presentan en las agudas, conocemos la prerenal, la intrínseca y la posrenal, y específicamente para hacer énfasis que si bien la intrínseca es la que presenta el 62% de los casos, nosotros tenemos que, dentro de nuestro abordaje anestésico, nosotros usualmente incidimos más en lo que son nuestras intervenciones, en el porcentaje que pueden presentar fallas prerrenales y o algunas terapias que pueden llevar a injurias intrínsecas, pero realmente no incidimos mucho en las porrenales. En cuanto a la enfermedad renal crónica, tiene una prevalencia importante del 9.1% en la población general. El censo más grande, que fue publicado en el 2007, se encontró que tenemos hasta 697 millones de personas que están padeciendo enfermedad renal crónica en cualquier estado, y que en ese momento sí fue la 12ª causa de muerte a nivel global, que correspondían a 1.2 millones de muertes. Importante que en este censo y en los artículos lo que hicieron fue hacer una predicción al 2040 cómo se podía comportar esta enfermedad renal crónica, donde teóricamente podría aumentar hasta 2.2 millones, que es el doble de fallecimientos que se presentó en el 2007, y que dependiendo de las comorbilidades o el aumento de la morbilidad de la población, esto puede llegar a un aumento hasta de 4 millones de muertes por año de personas solo por falla renal crónica, que es muy alto, casi hasta 3 veces más de lo que se presentó en el 2017. Respecto a la mortalidad de la hospitalización y la falla renal crónica, les traigo esta gráfica también publicada pues en la guía de Cádigo, que nos habla de la mortalidad general. Para hacer énfasis como tal, en la parte morada, lo que tenemos acá es lo que es causas de mortalidad por cualquier tipo, que es lo que vemos justamente aquí en la raya morada. Vemos que a medida de que la tasa de filtración glomerular empieza a empeorar, lo que tenemos es un aumento del riesgo de fallecer, y vemos que los pacientes que tienen enfermedad renal terminal pueden llegar hasta 2.5 veces más riesgo de fallecer en comparación a la población general, y comparado con las que vemos con los que vemos en la causa roja, pueden aumentar pues un riesgo, incluso pues a tener un riesgo pues mucho mayor en los pacientes que están hospitalizados. O sea, tenemos la general en morado y lo que tenemos cuando los pacientes se hospitalizan, como puede haber una diferencia hasta de un punto de riesgo, de aumento pues de riesgo a fallecer por estas causas, lo cual es algo importante respecto a en qué escenario nos encontramos esos pacientes. Entonces, abordando ya la parte de los escenarios, conocemos que entonces tenemos un término general que es de injuria renal. Ya sabemos que tenemos un escenario en cuanto a la parte pues aguda y crónica, y las definiciones van a ser mayor o menor a 3 meses para ser prácticos. En cuanto a esto, tenemos que entender que muchas
enfermedades renales agudas se pueden cronificar y como muchas crónicas se pueden reagudizar y va a ser un ciclo dependiendo pues el contexto del paciente. Pero como más allá de solo decir este paciente tiene una falla renal aguda, nosotros tenemos que perpetuamente estar indagando respecto a cuál es la causa que llevó a esa falla renal aguda, porque hay causas tan peligrosas o que tienen otras consideraciones farmacocinéticas y anestésicas como pacientes con síndromes nefríticos o pacientes con síndromes nefróticos con las hipoalbuminemias incluidas, y que en los pacientes de los crónicos tenemos que entender o evaluar cuáles pacientes están con manejo médico y cuáles están en terapia de reemplazo renal, que lo abordaremos más adelante. Y en esto, que es el escenario de la valoración preanestésica, como en el intraoperatorio, nosotros tenemos que estar ávidamente en busca de detectar los signos tempranos específicos de estas injurias renales agudas y cómo nuestras intervenciones lo que van a llevar es una disminución a la morbilidad en relación a estas injurias agudas. Respecto a las causas como tal de injurias agudas en el perioperatorio y en el intraoperatorio, tenemos pues este cuadro como tal, donde vemos inicialmente acá en el lado izquierdo en las causas perrenales preoperatorias, cuáles van a ser las causas más frecuentes. Entonces tenemos hipovolemia, pérdidas gastrointestinales, sepsis, falla cardíaca, cirrosis. Y en las intraoperatorias vemos que las más prevalentes o las más frecuentes van a ser hipovolemia por medio de las pérdidas insensibles de la hemorragia o una sobrediuresis. Como la hipotensión dentro del evento anestésico se asocia también pues a una injuria intraoperatoria o los gasto cardíaco o específicamente, ya esto es supremamente importante, los clampeos de vasculatura, sobre todo en la aorta, se asocia a unas fallas renales agudas. Respecto a las intrínsecas, pues hay diversas, tenemos la inflamación inducidas por medicamentos, es importante pues que los IECA, los EIS, los antibióticos, las aspirinas se ven asociadas directamente pues con un aumento pues de la falla renal pues intrínseca por un mecanismo fisiopatológico que abordaremos más adelante, como los radiotrazadores también aumentan esas fallas intrínsecas, pero no podemos incidir directamente pues en esta parte. Y en las porrenales vamos a tener que las etiologías preoperatorias, las más frecuentes que van a estar asociadas usualmente son patologías de masas como tal, bien sea tumores, bien sea por engrandecimiento pues prostáticos como cálculos, coágulos o la vejiga neurogénica, se puede asociar a unas fallas postoperatorias renales, y las intraoperatorias son las intervenciones quirúrgicas o daños. Y es importante tener en cuenta que parte de este daño que se puede generar son por sondas vesicales, no porque la sonda vesical en sí genere un daño, sino que un mal adecuado posicionamiento del mismo o no estar verificando constantemente que las sondas estén funcionando bien en el postoperatorio puede generar pues daños por renales de injurias. Para abordar los siguientes puntos, para empezar, voy a colocar pues un caso clínico como tal para sentarnos en el escenario pues de consulta. Entonces tenemos en nuestra valoración peranestésica un paciente masculino de 70 años, donde el motivo de consulta fue pues una valoración peranestésica porque el señor le van a hacer un reemplazo total de rodilla derecha. En la enfermedad actual, el señor dice que tiene una atralgia con un EVA hasta 7/10, que tiene una limitación a la deambulación y la revisión de síntomas por sistema, que a veces obviamos, pero es muy importante. Tenemos que el paciente, pues llamativamente, tiene un dolor precordial opresivo al reposo, de características pues atípicas, que es ocasional, que se exacerba pues al ver televisión y tiene una capacidad funcional preservada mayor a 4 meses. De los antecedentes tenemos que el paciente tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus, está en diálisis peritoneal y esta persona una falla terminal, como toma medicamentos como los sartán, amlodipino, metformina, empagliflozina, sulfato ferroso, eritropoyetina, pues en la unidad de diálisis, no tiene antecedentes alérgicos y se han hecho pues varias cirugías, incluyendo, muy importante, una fístula arteriovenosa con injerto en el antebrazo izquierdo. Respecto al examen físico, pues encontramos que es un paciente que es sedenturo, frecuente en esos pacientes, que tiene una prótesis superior e inferior removible, tiene un soplo sistólico en el foco mitral grado 2 y la fístula pues que está con el injerto en el antebrazo pues está pues aparentemente funcional y sin signos de inflamación, y que tiene también un catéter de diálisis peritoneal sin distensión o olor a la palpación. Importante entender en este punto que el hecho de que esté utilizando una vía de diálisis no significa que no haya tenido otra vía previamente, y que es relativamente frecuente encontrar pacientes que tengan fístulas disfuncionales o que tengan los injertos que no los retiraron porque tenían un riesgo pues de generar complicaciones y el paciente no accedió y simplemente estar utilizando el catéter de diálisis peritoneal.
y el paciente tiene unos pulsos filiformes en miembros inferiores. Los laboratorios estaban anémico, una hemoglobina 9,8, plaquetas de 184.000, un BUN en 58, calcio y metas en 8, albúmina en 364 y un potasio postdiálisis de 368. Eso lo hago para poder sentarnos en el consultorio y darle enfoque a la valoración preanestésica. Entonces, ¿qué es el siguiente punto? Que es la valoración preoperativa, las consideraciones preoperatorias del mismo. Entonces, sentándonos acá, sí tenemos que el primer punto a abordar, y pensando en el caso pues, anterior, es la enfermedad actual y qué síntomas presentan esos pacientes y las asociaciones que tenemos que tener en cuenta, entendiendo que la enfermedad renal crónica, pues en este caso, es un espectro de síntomas. Entender que estos pacientes, en todos los puntos que están señalados en rojo, que es una gráfica sacada de acá, digo, tiene una prevalencia muy alta donde todos superan pues el 50% en el lado izquierdo, cosas tan importantes como el dolor generalizado muscular, el dolor óseo que puede llegar hasta el 55% y cómo se asocia una pobre movilidad de esos pacientes, que es muy importante en el momento que nosotros vayamos a abordar qué tipo de analgesia vamos a darle a esos pacientes o los cuidados de la movilización dentro de la sala. Como adicionalmente tenemos que esos pacientes tienen somnolencia hasta el 53% y pueden tener dificultad al respirar hasta el 42%. Y eso nos tiene que enfocar a que son pacientes con mucho dolor y que tienen un aumento en el riesgo de una falla a la extubación. Al siguiente punto, que son las comorbilidades, tenemos también esta gráfica pues traída de la CAIGO, que son las tablas. Al lado izquierdo ellos relacionan pues acá los estadios por medio de tasa de filtración glomerular y los estadios por medio de la asociación albumina, la relación albuminuria-creatinuria que opera en el rearmo. Esta es la mortalidad por cualquier causa y a medida que vemos que esto empeora y empeoran los estadios, aumenta pues el riesgo del mismo, como la mortalidad cardiovascular como tal es una de las que más aumentadas están en esos pacientes, entendiendo que un paciente que está cada vez filtrando menos sus toxinas va a tener quimioquinas proinflamatorias y factores que van a generar daño endotelial y esto va a generar un aumento como tal de lo que son las lesiones precisamente en eso endotelio, generar placas y aumentar la mortalidad cardiovascular. Si no fuese solo eso, la morbilidad medida, bien sea por infarto agudo de miocardio, falla cardíaca, fibrilación auricular y una enfermedad arterial periférica, todas se aumentan exponencialmente a medida que el paciente filtra menos. Y esta, supremamente importante, es el riesgo de un paciente que tenga una falla renal crónica, perdón, sea aguda, termine en terapia de reemplazo renal, tanto por agudez como una falla renal crónica que termine pues en diálisis y vemos que incluso las cifras más altas en todos los valores de esta tabla son las más altas en estos dos ítems. Supremamente importante y es entender que un paciente que ya viene crónico sin diálisis tiene un alto riesgo de que si la injuria es adicional durante el intraoperatorio y no tenemos cuidado puede terminar en diálisis posiblemente. Respecto al riesgo cardiovascular, para hacer énfasis en esto, la cirugía que más genera injuria renal desafortunadamente son las cirugías cardíacas. Bien sea que requieran pues un soporte con bomba o no, se ha asociado que la mortalidad a 30 días y la mortalidad un año, a medida de que empeora la depuración de la creatinina, aumenta exponencialmente el OR de esto con intervalos de confianza pues completamente confiables, a excepción de este. ¿Cierto? Pero vemos que pueden llegar a aumentos de riesgos hasta el 3,7% en la mortalidad a 30 días o hasta el 4,6% del OR de la mortalidad a un año, que es una cifra supremamente elevada. Avanzando al siguiente punto respecto a la medicación, son pacientes que usualmente van a tener polifarmacia, así que no se van a abordar todos los medicamentos, sino que vamos a hacer énfasis especialmente en dos puntos específicos, que es la anticoagulación y los antihipertensivos. Respecto a la anticoagulación, tenemos diferentes guías que nos hablan respecto a en qué momento deberíamos suspender diferentes tipos de anticoagulación y voy a hacer énfasis específicamente acá, es en los DOACs. Entonces tenemos guías de la ARRA, de la ESRA, de la AJA, la guía española, sí, específicamente esta tabla extraída de la CAIGO, donde pues menciona pues unas recomendaciones bastante puntuales. Empezando pues por el Dabigatran como tal, lo divide en ambos casos en cirugías de bajo riesgo de sangrado y cirugías de alto riesgo de sangrado y como a medida que
deteriora la función renal, nosotros deberíamos aumentar el intervalo de suspensión del medicamento. Si con tasas de depuración por encima de 80, 24 horas, entre 50 y 80, 36 horas, entre 30 y 50, 48 horas, y es importante que específicamente para el dabigatran no hay indicaciones oficiales para utilizarlas en estadios 4 o tasas de filtración menores a 30. Y como en las cirugías de alto riesgo, esta recomendación se prolonga más los tiempos. Por encima de 80, 48 horas, de 50 a 80 de filtración 72 horas, de 30 a 50 hasta 96 horas, que son 4 días, que es un tiempo que es prolongado, incluso más que las guías que usualmente tenemos de procedimientos anestésicos. Y para los inhibidores del factor desactivado directos, como el apixaban, el edoxaban y el rivaroxaban, en las cirugías de alto riesgo, estas tal vez son un poquito más fáciles de aprender, en el sentido que si tenemos tasas de filtración por encima de 50, sí, la recomendación es suspenderlas al menos por un día. Y como tasas en estadio 4 de 15 a 30 se debe suspender al menos 36 horas y no hay indicación, o ya en los pacientes pues, que están en diálisis como tal. Y en los pacientes de alto riesgo, en todos los casos van a ser 78 horas. Nosotros tenemos dos puntos acá a diferir respecto pues, a las guías que más ampliamente conocemos, que usualmente conocemos 72 horas, ya que hay una recomendación de 96, y acá en las de alto riesgo, los inhibidores directos del factor 10, que son 48 horas. Entonces les traigo acá a colación específicamente la recomendación que tiene pues la ESRA respecto a estos procedimientos, y es entender que los inhibidores del factor 10 activado en dosis altas deberían al menos suspenderse 72 horas. Dinabigatran, cuando lo utilizamos a dosis altas, también deberían suspenderse al menos 72 horas, que sería como una idea global que podríamos tener respecto a estos medicamentos. Importante entender en el uso de los medicamentos antihipertensivos es que estos pacientes tienen alteradas la regulación arterial, entonces presentan una disregulación arterial. Específicamente, pues en este estudio publicado en el 2025, muy reciente, ellos hablan que son unas cohortes respecto a lo que es la hipotensión perioperatoria en pacientes con falla renal crónica que están llevados a diálisis y son sometidos a cirugía no cardíaca. Entonces vemos que en los dos grupos principales de comparación tenemos pacientes con falla renal crónica que estaban en diálisis versus no diálisis, también con falla renal, y pacientes que estaban en diálisis versus pacientes sanos, que son los que tenemos en el lado derecho, y lo señalo acá como S para sanos. Y como vemos en los diferentes puntos que tenían ellos lo midieron respecto al tiempo total en área bajo la curva en sus diferentes puntos, bien sea de 70 milímetros de mercurio de presión arterial, 55 o 60, como en comparación de estos diversos grupos, a medida que los pacientes tenían, pues, estaban en diálisis, tenían un aumento en el riesgo de manera estadísticamente significativa, con OR supremamente altos. Esto específicamente agrupaba a todos. Acá hablan específicamente de los que tienen tiempos totales de presiones arteriales menores a 60, y como los pacientes que aumentaban pues los riesgos en ambos grupos. Y aquí hacer énfasis específicamente que en el menor grado o el mayor grado de hipotensión específicamente, que fueron los que tenían presiones arteriales medias por debajo de 55, como son los que se encontraron pues la mayor significancia estadística, en el sentido que tenían los ORs más amplios con intervalos de confianza relativamente pues decentes para un estudio pues tan grande. Entonces vemos que la diálisis causa una disregulación arterial muy importante en estos pacientes, y como gráficamente lo podemos ver aquí. Es acá los grupos de menores a 65, menores a 60 y menores a 55, con el tiempo total de área bajo la curva durante el eje Y. Y como vemos en los pacientes que estaban en diálisis, que estamos en rojo, los que tenían falla renal crónica sin diálisis en amarillo, y como los sanos que estaban como en este verde azulado, vemos que todos los pacientes que estaban en diálisis fueron los que tuvieron el mayor tiempo de área bajo la curva, con presiones menores repetidas en todos los grupos. Entonces, respecto a estos medicamentos, entonces nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, bueno, ¿lo diferimos o no? Gracias pues a la revisión pues que hizo Diego recientemente, y a la revisión que hizo pues la baja del 2024, nos llevó a esta recomendación de grado 2A con bajo grado de evidencia. Es que en la gran mayoría de pacientes puede ser razonable diferir la terapia antihipertensiva durante el tiempo perioperatorio, pero esto incluso ellos lo ponen con un asterisco, y es
algo muy importante en el sentido que tenemos que contextualizar el paciente. Entonces, en aras de poder responder pues esta pregunta o poder saber o poder ayudarnos específicamente a la toma de esta decisión, entonces pues hice este flujograma, que es que si suspendemos el medicamento acá en la rama izquierda como tal, entonces vamos, ve, si se administra el medicamento, qué pena, sí, vamos a tener que durante el periodo intraoperatorio muy probablemente nos vamos a encontrar con pacientes que van a tener presiones arteriales muy bajas y que en la observación posoperatoria puede o no que esos pacientes tal vez tengan un poquito más de regulación de presión arterial y que la intervención que deberíamos utilizar en esos pacientes es o más líquidos venosos o norepinefrina durante el intraoperatorio de estos pacientes o en el posoperatorio. Y que en caso de que nosotros, pues lo que hagamos es que no se administre pues este medicamento, es que probablemente durante el intraoperatorio los pacientes van a tener una presión arterial un poco más estable. Y durante el posoperatorio lo que vamos a ver es que pueden hacer, debido pues a la falta del efecto de este medicamento, es que tengan una presión arterial media o crisis hipertensivas en el posoperatorio y que tengamos que utilizar medicamentos como el abetalol, la nitroglicerina o el nitroprusiato, pero no podemos meter a todos los pacientes en la misma canasta. Y es entender que nosotros tenemos que contextualizar si la cirugía que va a ser sometido el paciente es de alto riesgo o bajo riesgo de sangrado, si el paciente tiene una hipertensión arterial refractaria, en el sentido de que si tiene más de 3 medicamentos antihipertensivos, muy probablemente sea una presión arterial de muy difícil tratamiento y que puede llevar a unas crisis hipertensivas mayores, ¿cierto? Y si el paciente está en diálisis, de esto entender en el sentido que si vemos en una parte del escenario, si vemos que es un paciente que es relativamente sano, que solo toma un antihipertensivo y que va para una cirugía mayor y sabemos que puede sangrar y tenga más riesgo de hipotensión, puede que se beneficie, más bien suspendérselo. Pero por el otro lado de la balanza podemos tener pacientes tan polimórbidos como los pacientes de cirugía cardiovascular, que son que tienen una dosis muy alta usualmente antihipertensivos, que van a sangrar durante el intraoperatorio y que esos pacientes definitivamente no se beneficiarían, ¿sí?, de que tengan presiones arteriales cada vez más bajas, más el riesgo de vasoplegia que pueden presentar con la bomba durante este procedimiento. Y la palabra fundamental es contextualizar la necesidad del paciente respecto a esta recomendación. Avanzando en el siguiente tópico, en cuanto a la parte de laboratorios, empezando pues con la parte de la anemia, tenemos que a medida de que la tasa de filtración glomerular disminuye, vemos que cada vez se asocia pues a unos niveles menores de hemoglobinas, tanto en hombres como en mujeres, pues en relación a las pérdidas menstruales que presenta. Y que vemos que en los pacientes que ya están en tasas de filtración glomerular menores o ya en diálisis como tal, puede haber cambios tan drásticos hasta diferencias de 1,5 hasta 2 gramos por decilitro, pues en todos esos pacientes, pese a que estén con el manejo pues de diálisis y toda la optimización que hacen los nefrólogos durante estas consultas. Entonces tenemos una diferencia muy grande entre los mismos. En cuanto a la parte del potasio, entonces vemos acá en esta gráfica, en la parte izquierda es la densidad poblacional, en la parte de abajo en el eje Y es la concentraciones de potasio en medidas por milimoles por litro, y como vemos que a medida que son pacientes más sanos, con tasas de filtración glomerular mejores, vemos que la densidad poblacional se ubica en su gran mayoría en niveles de potasio mucho más bajos, y a medida que esta tasa empeora y cuando ya están en estadios 4 por debajo de 30, esta tasa tiende a ser un poquito más diversa, pero se tiende a ubicar en niveles de potasio cada vez mayores. Estamos acá en estadios prediálisis. Y en el bicarbonato vemos en el eje Y el bicarbonato sérico y en el eje X la tasa de filtración glomerular comparada con las estadificaciones con la relación albúmina-creatinuria, y vemos que en los estadios más sanos como el A1 tienden a tener una disminución menor pues del bicarbonato, pero cuando se utilizan ambas calculadoras pues de predicción de estadio, vemos que a medida que la tasa va disminuyendo, tiene disminuciones mucho más marcadas del bicarbonato sérico, hasta de 3 puntos de diferencia en estadios 4 o hasta 4 puntos cuando ya están en diálisis. Y esto es supremamente importante, y entender que son pacientes que tienden a estar con más acidosis metabólica, que usualmente en el contexto ambulatorio está compensada a través del pulmón. Y eso es algo que tenemos que vigilar durante el intraoperatorio.
Respecto a la asociación del potasio y la mortalidad y las comorbilidades, tenemos esta gráfica que como tal mide lo que es la predicción de mortalidad en el eje Y y los niveles base de potasio en el eje X. Y como vemos que a medida que tenemos una falla renal crónica, se aumenta lo que es el riesgo, perdón, que la falla renal crónica con niveles de potasio cada vez mucho más altos se asocian directamente con un aumento de la mortalidad. Pero como vemos que a medida que los pacientes, cuando se vuelven más mórbidos y empiezan a tener falla cardíaca y empiezan a tener diabetes mellitus, que pues es la gran mayoría de pacientes pues, que ya están en diálisis, vemos que la mortalidad puede llegar a aumentar hasta niveles tan altos como 0,5 o el 50% mayor de mortalidad cuando tenemos potasios por encima de 7. Y esto es tener en cuenta, saber en qué momento nosotros tenemos que solicitar o no pedir una diálisis si es algo pues ambulatorio o estar pendiente de los potasios postdiálisis antes de la cirugía y entender que eso es una causa de paro y que los paros por hipercalemia son de muy difícil tratamiento, que es un tema aparte. Respecto a la disfunción plaquetaria que pueden presentar estos pacientes, tenemos en el gráfico izquierdo lo que es en teoría, una función plaquetaria pues en un paciente normal y como vemos en la parte derecha, como los pacientes que están en diálisis están en un estado inflamatorio perpetuo. Si nosotros nos fijamos muy cuidadosamente acá en la izquierda, tenemos acá el glicocálix y vemos que acá no hay glicocálix. Y como vemos, nos van a acompañar células que pena, como los neutrófilos, como los monocitos, que van a estar generando moléculas inflamatorias muy constantemente. Y el daño del glicocálix va a aumentar lo que es la expresión del factor de von Willebrand en el mismo y va a llevar una agregación plaquetaria tanto en el endotelio y las otras células van a llevar una agregación plaquetaria, ¿sí? En la parte pues, intravascular como tal. Y es entender que todos estos factores, tanto de la acumulación de los factores inflamatorios, la acidosis metabólica y el daño constante del glicocálix, va a llevar a un estado paradójico que es un estado protrombótico y que también tienen un aumento del riesgo del sangrado. Y eso tiene una implicación muy importante en la evaluación preanestésica, es que tenemos que detectar activamente los pacientes que están en uremia. Uremia no es solo los pacientes que tienen un BUN elevado, sino que es un espectro de síntomas, incluyendo lo que es la encefalopatía, dado que el BUN usualmente es solo un marcador que es como la punta de un iceberg y que hay muchos más moléculas proinflamatorias que van a estar debajo de esto, que van a perpetuar todo este ciclo proinflamatorio que presentan los pacientes y que tenemos intervenciones tan específicas como la desmopresina para poder atender esto. Avanzando, entonces tenemos los tipos de fisuras que pueden presentar los pacientes en la consulta. Tenemos que las más frecuentes, que van a ser las que no tienen pues injertos como tal, tenemos las radiocefálicas, las brachiocefálicas y lo que son transpuestas como las brachiobasílicas, que son un poquito más superiores. Y como hay otras que son las que utilizan pues injertos como tal, como lo que vemos acá en el lado derecho, que tenemos que tener en cuenta que las implicaciones que tiene de tener un injerto de eso es que tiene un aumento de 6 veces más de riesgo de trombosis y un aumento hasta 10 veces más de infección. En cuanto al tipo de cirugía que se va a realizar pues en esos pacientes, puede ser muy diverso, pero tenemos que entender que a medida que nos sentamos y hablamos con el paciente, tenemos que fijar basados en el riesgo de sangrado y en la hemoglobina que tenga el paciente, cuál va a ser nuestra hemoglobina objetivo en relación a las comorbilidades que tiene el paciente y el aumento del consumo pues de oxígeno que pueden llegar a tener estos pacientes. Entonces es algo que tenemos que definir para saber si los pacientes tenemos que dejar de alguna reserva de algún tipo de derivado específico. Y en relación a este tipo de cirugía, tenemos que entender que hay ciertos factores quirúrgicos y de comorbilidad del paciente que pueden aumentar el riesgo de falla renal aguda. Entonces, en este estudio tenemos pacientes sanos que sin enfermedad renal crónica en absoluto que fueron sometidos a cirugía no cardíaca. Y como en este estudio en específico, que fue un estudio retrospectivo publicado en el 2007, se encontraron que había una asociación por aumentos pues, de ORs de las personas que eran mayores de 60 años, que tenían un índice de masa corporal pues, mayor a 32, que iban a ser sometidos a cirugías de alto riesgo, tenían enfermedades periféricas que fue el que se encontró que tenían mayor riesgo pues del OR y pues que tengan
EPOC o enfermedad hepática, y cómo una vez estos pacientes se encontraba de estos grupos, el que hizo específicamente falla renal aguda de estos casi 500 pacientes, cómo se encontró una relación directa de nuevo en pacientes sanos que hicieron injurias agudas, un aumento de la mortalidad a 30, 60 días y a un año, con hazard ratios tan altos como de 6,5, con una significancia estadísticamente pues, importante o significativa, perdón. Es entender que una vez se establece, el riesgo de morir de nuestros pacientes puede aumentar. Y ya en el último sujeto respecto a la valoración preanestésica y no menos importante es la terapia de reemplazo renal. Acá les traigo pues esta gráfica que es de la parte epidemiológica respecto pues a una comparativa respecto a 1997 y 2013, cómo fueron aumentando cada vez más el número de pacientes que tenían o bien sea trasplantes renales o que estaban en hemodiálisis o que estaban en diálisis peritoneal, pero vemos que pese a que la proporción pues aumenta de las tasas de reemplazo, igual aumenta de manera constante los pacientes que están en hemodiálisis y en diálisis peritoneal. Es entender pues en qué contexto pues de diálisis está nuestro paciente, entender cuáles son las causas que van a llevar usualmente a esos pacientes a diálisis, que las más frecuentes van a ser diabetes mellitus, glomerulopatías, y mucho más abajo tenemos que hay gran parte de esos pacientes donde no sabemos específicamente cuál fue la causa que llevó pues a la causa de diálisis, y entender que las implicaciones anestésicas que puede tener en nuestras valoraciones de diálisis peritoneal y hemodiálisis son exageradamente importantes. Esto lo vemos específicamente pues en este estudio publicado en el 2022, que fueron que lo que buscaron fue la asociación entre el tiempo perioperatorio de diálisis y la mortalidad relacionada con ese tiempo y la cirugía. Entonces vemos que en la parte izquierda vamos a tener los pacientes que fueron llevados a esquemas, van a comparar los pacientes que eran llevados a esquemas de diálisis diaria, que son los de diálisis peritoneal, y esquemas de hemodiálisis de 2 días. Y en el lado derecho tenemos el comparativo entre pacientes de diálisis peritoneal de un día y de diálisis con esquemas de 3 días. En la parte mucho más abajo, que es en esta curva específicamente, que es como la verde azulada, vemos que acá en el lado izquierdo de las dos gráficas tenemos la incidencia de mortalidad acumulada, y en el eje Y lo que es el tiempo de mortalidad, vence a 15, 30, 60, 90 días. Y vemos que en las dos gráficas los pacientes que se dializaban a diario, incluyendo el mismo día de la cirugía, son los que tenían el menor riesgo de mortalidad de todos estos pacientes. Y sin importar el esquema, los pacientes que fueron llevados, bien sea por esquema de 2 días o de 3 días, a diálisis el mismo día, tenían mortalidades muy parecidas a los que eran llevados a diálisis peritoneal. Pero el dato más importante de todos estos tres es que los pacientes que eran llevados a diálisis más de 24 horas antes del procedimiento son los que tenían el mayor aumento de mortalidad de todos estos pacientes, hasta con porcentajes tan significativos o unas probabilidades tan significativas hasta de aumento del 5% de mortalidad de lo mismo. Y eso nos da a entender que entre más temprano es la diálisis, mucho mejor. Pero la pregunta es, ¿qué tan temprano es muy temprano? Entonces, en ese estudio, que si bien fue una corte supremamente pequeñita, publicada en el 2014, evalúa específicamente esta pregunta, y ellos separaban en esos grupos de los que recibían diálisis en un intervalo mayor a 24 horas, diálisis en un intervalo de 7 a 24 horas y diálisis antes de 7 horas de ser llevados pues, a la cirugía, y cómo se encontró con un resultado estadísticamente significativo, que los pacientes que más temprano se le hacía la diálisis son los que tenían más riesgo de presentar hipotensión, específicamente acá hasta el 52%, que es un porcentaje supremamente alto, que se compartió un poco con el grupo de 7 a 24 horas. Pero vemos otra asociación que, si bien no fue estadísticamente significativa, los pacientes que se demoraban más tiempo en hacer de la diálisis solían presentarle más tasas de hipertensión durante la cirugía. Entonces ya tenemos el intervalo en días y ya tenemos el intervalo en días, en horas respecto a los tiempos de diálisis. Entonces tenemos esta tabla comparativa respecto a los que fueron sometidos, las diálisis que son sometidas a tiempos menores de 7 horas, usualmente tienen un menor volumen de distribución, mayor riesgo de hipotensión, mayor riesgo de desenlaces adversos, y los que fueron llevados a diálisis de 7 a 24 horas, en general, no estoy hablando del estudio,
tienen volúmenes de distribuciones más fisiológicos, tienen menor mortalidad, menor morbilidad, menor riesgo de hipotensión usualmente en comparación pues, de los esquemas más cortos y que tenemos que tener en cuenta que los volúmenes en los pacientes en ayunos pueden ser afectados. En cuanto a los tipos de diálisis que se pueden hacer, tenemos los esquemas de diálisis peritoneales, usualmente estas son diarias por dos pacientes. Hay un mejor control usualmente de los volúmenes, pues que ellos usualmente hacen. Ellos saben cuánto extraerse y con cuáles se sienten un poco más conformes con su peso seco. Tenemos que tener una vigilancia activa respecto a los catéteres de diálisis peritoneal debido a que las complicaciones e infecciones de los mismos aumentan hasta 2 a 3 veces más la mortalidad, como los esquemas de hemodiálisis. Hoy por hoy las que manejamos en Colombia usualmente son los esquemas de lunes, miércoles y viernes o de martes, jueves a sábado, pero entender que basado en el estudio que acabamos de ver, en estos dos esquemas igual vamos a tener intervalos de 2 horas, de 2 días y de 3 días, y saber en qué momento se programa esta cirugía es fundamental para poder disminuir la mortalidad pues, en estos pacientes y que se asocia usualmente a más trastornos hidroelectrolíticos, una mayor frecuencia de hipertensión arterial de difícil manejo y usualmente tenemos que tener en cuenta es qué tipo de anticoagulación van a ser llevados pues estos circuitos. En el ámbito ambulatorio, o sea, los pacientes que se hacen diálisis pues en las unidades de diálisis ambulatorias usualmente utilizan heparinas completas y cuando estamos hablando de pacientes intrahospitalarios estamos utilizando, lo se utiliza convencionalmente son heparinas no fraccionadas o citrato. Este estudio específico, que fue un estudio pues experimental pues completo publicado en el 2023, evalúa precisamente cuáles son los cambios específicamente de los tiempos de coagulación en los esquemas de prediálisis y en los esquemas post, perdón, estos marcadores de tiempos de coagulación antes de la diálisis y después de la diálisis. Y vemos que si bien hay cambios que son estadísticamente significativos, usualmente pues el INR no tiende a aumentar mucho y tampoco el PTT activado tampoco tiende a aumentar mucho pues en relación al uso de heparina pues no fraccionada. Y si entendemos muy bien la farmacocinética, que es el tiempo de vida medio de estas heparinas no fraccionadas, que son de 60 a 90 minutos los tiempos de vida media, uno podría decir que hay cierto rango de seguridad de los pacientes que les hacen diálisis un día antes respecto pues al riesgo de sangrado que hay, que realmente es escaso sin sobreestimar o sin subestimar los efectos de depósito que pueden tener pues estos diálisis cuando son intrahospitalarios. Respecto pues de resumen, específicamente pues el análisis perioperatorio anestésico, tenemos las fallas renales agudas, algunas no están en diálisis, muy pocas están en diálisis agudamente, tenemos que buscar activamente cuáles son las causas. En las crónicas tenemos las no terapias de reemplazo renal y terapias de reemplazo renal, cómo aumenta el riesgo tanto de la morbilidad como de mortalidad a medida que esto cada vez va empeorando. Tenemos que tener en cuenta las consideraciones hemodinámicas, las consideraciones y los abusos farmacológicos y saber en qué momento o qué tipo de monitorería y vigilancia y el contexto de la cirugía vamos a utilizar, que es el siguiente punto, que es el intraoperatorio. Entonces, en nuestro caso clínico, nosotros ya en el momento que vamos pues a ir a la cirugía y, y encontramos nuevamente pues a nuestro paciente, nos vamos a enfrentar a una serie de interrogantes. Respecto pues la monitoría, tendríamos que tener alguna consideración especial o medir algún parámetro en específico. Los accesos venosos serían como cualquier otro paciente. La anestesia, ¿cuál de nuestras técnicas anestésicas le confiere menor riesgo a estos pacientes? Y si las dosis son las mismas, los líquidos endovenosos, ¿cómo los vamos a calcular? ¿Cómo las ajustamos? La hipotensión, son más líquidos, son más vasoactivos. El sangrado, ¿qué hago con el sangrado? Entonces el razonamiento intraoperatorio, pues, empezando pues a abordarlo, empezando por los excesos vasculares, es que la recomendación en general es no utilizar las fístulas, solo a no ser de que sea una urgencia vital, las fístulas no se deberían utilizar. Y vemos como ejemplo esta imagen de acá abajo, como una fístula que estaba normalita, como con el aumento de los cambios de los flujos que pueden haber de los mismos se pueden tornar aneurismáticas y tener complicaciones de los mismos, bien sea por sangrado o por infección. Lo ideal es evitar el uso de los catéteres de diálisis, bien sea los se llama Hurkacz. Lo ideal es que si están embrujados no se vayan a utilizar. Procurar no utilizar monitoría arterial invasiva. Esto en el sentido es que una mano libre de un paciente, por ejemplo, este paciente, ya que se le dañó esta fístula, pues, ¿dónde se le coloca la otra fístula? Pues en la otra mano, ¿cierto? Y que si tiene una complicación arterial en esa otra mano,
pues no se podría hacer pues una fístula arteriovenosa o tendría más riesgo de fallar. Entonces, procurar no usarlas a no ser de que sea completamente necesario, pues si no, pues utilizar una PEDI. Procurar usar venas periféricas distales como las del dorso de la mano, por el mismo sentido, lo ideal es poder preservar estas venas del antebrazo para poderlas guardar por un paciente para un futuro, sobre todo porque son pacientes que a no ser de que sea un trasplante renal exitoso y tenga mucha suerte, pues muy probablemente va a estar en diálisis nuevamente. Avanzando al siguiente punto respecto a los líquidos endovenosos, tenemos que entender que si hay estrategias restrictivas, estrategias liberales, si el paciente tiene una diuresis, si el paciente tiene una falla cardíaca o si el paciente incluso llegó bien dializado pues a la cirugía, son interrogantes que tenemos que plantearnos para saber cuál va a ser la aclamada fórmula CC kilogramo hora. Y para este interrogante no hay respuesta correcta. Realmente, con la búsqueda de la literatura, realmente no hay algunos que comparen esquemas restrictivos con liberales al respecto y que haya alguna diferencia, sino que todo esto lo que tenemos que hacer mediante nuestra observación de la volemia durante la cirugía, nuestra observación de nuestros signos vitales de variables estáticas y variables dinámicas, lo que nos tiene que llevar es a plantearnos, basado en todo esto, es a cuál va a ser ese kilogramo hora de líquidos que vamos a estar manejando estos pacientes. Y esto tiene que estar anudado específicamente a una pregunta fundamental que no se nos puede olvidar para nada, es cuál es el peso seco de nuestro paciente. Sí, que es el peso mínimo ambulatorio de diálisis que tolera el paciente para tener una estabilidad hemodinámica. O sea, que el paciente con esa volemia extravascular e intravascular puede tener cambios de posición sin generar hipotensiones o cambios en la frecuencia cardíaca. Y es importante que es tal, muy importante pesar a los pacientes antes de la cirugía y después de la cirugía, si es posible. Y tener en cuenta si el paciente está en anuria, pues que todo el volumen que vamos a estar aplicando se va a ir hacia el intersticio y tenemos que vigilarlo activamente. Entonces no hay una respuesta en concreto de eso, sino hacer una valoración anestésica pre e intraoperatoria de la manera más acuciosa posible. Avanzando a los interrogantes, ¿cuál técnica anestésica tiene mayor beneficio? Entonces, primero, hacer recomendaciones grandes es que para la premedicación de medicamentos, la premedicación del paciente que usualmente utilizamos benzodiazepinas y tanto el tiopental que pues no se utiliza en este contexto es evitarlos. Tiene un aumento de su tiempo de vida media, aumenta el despertar de estos pacientes y dificulta la extubación. Muy importante es que los medicamentos hipnóticos que utilizamos dentro de nuestros actos intraoperatorios, todos son no dializables. O sea, todo esto se va a quedar en el paciente, a excepción del etomidato que no se sabe. Y que de todos estos, como lo mencioné, las recomendaciones que era tiopentona, tanto el midazolam deben tener una reducción de sus dosis debido a que su eliminación es netamente renal y tiende a acumularse. Respecto a los halogenados, la idea es que sea prudencia en anestesia balanceada en específico. Entre más medicamentos utilizamos y todo potencialmente se elimina por el riñón, más exponemos a un riesgo acumulado a estos pacientes, pues a sus efectos adversos de los mismos. Respecto, pues específicamente a los halogenados, tenemos la particularidad o el beneficio específicamente farmacocinético es que todos tienen eliminación pulmonar, como lo conocemos. Y anteriormente hubo el interrogante, perdón, que en experimentos en modelos murinos se asociaba de que los anestésicos inhalados de fluoruros inorgánicos interactuaban con la cal y generaban el famoso compuesto A o los haloalcalenos, y que esto en modelos murinos nuevamente se aumentaba a un riesgo de una injuria renal aguda. Todo esto fue teórico. Y en la práctica, en modelos humanos, las concentraciones del compuesto A son tan bajos que podemos decir es completamente seguro poder utilizar los halogenados pues, de fluoruros inorgánicos. Y los desfluranos y el isoflurano son mínimamente metabolizados, no tienen absolutamente ninguna contraindicación de poder ser utilizado en estos pacientes. Pero lo que sí tenemos que tener supremamente en cuenta es que a medida de que se profundiza la anemia, y tenemos menos hemoglobina en la sangre, el coeficiente de partición sangre-gas va a aumentar y hay un riesgo teórico de aumentar el riesgo de emergencia, pues de la parte de la hipnosis, pues en este tipo de anestesia, para muy tener en cuenta pues en estos pacientes, pero no es que haya una concentración específicamente en guías a aumentar el MAC en relación a esto, realmente es algo que pues no, realmente
no se ha respondido. Respecto pues, a los opioides que utilizamos el intraoperatorio, entender que tanto la morfina como la oxicodona, por los metabolitos que de glucuronización como la morfina 6-glucurónido, se tiende a acumular y tener 40 veces más potencia que la morfina, entonces lo ideal es no utilizarlos, sí, pero pues son medicamentos que afortunadamente son dializables, es decir, que si por X y Z razón se los aplicaron por equivocación o a alguien pues en hospitalización, son medicamentos que usualmente con la diálisis se pueden ser dializados y retirados. Y específicamente con el fentanilo y el remifentanilo, sabemos que el remifentanilo es completamente pues, seguro debido a pues, su metabolismo por la esterasa plasmática y aunque tiene pues algo de eliminación renal, sus metabolitos son completamente inactivos y no hay diferencias en la farmacocinética. Y en cuanto al fentanilo, tenemos que tener ciertas precauciones, porque de nuevamente su metabolismo pues es hepático, su eliminación es renal, puede dar una prolongación de hasta el 7% de su vida media, que para nosotros tal vez es algo muy poco, pero si entendemos que la lipofilidad del fentanilo es muy alta, va a hacer que en infusión continua tengamos que disminuir hasta el 25 o al 50% pues su dosis en relación a la prolongación del tiempo de vida media sensible al contexto. Respecto a la anestesia activa como tal, este estudio, si bien no tenía un porcentaje un número muy alto de pacientes, si realmente son 47 pacientes, es el único estudio prospectivo, randomizado o aleatorizado, sí que comparó ambas técnicas anestésicas, tanto los que tenían TIVA por TCI o anestesia general. Y hallazgos importantes de este estudio como tal es que se encontró sin asociaciones estadísticamente significativas que en parte yo podría justificar que tal vez no calcularon bien el poder para realizar el estudio. Si los pacientes con anestesia general tenían más consumo o más uso de efedrina o de medicamentos bajos sí, y los pacientes eran llevados a anestesia balanceada tendrían una mayor proporción de náusea y vómito postoperatorio, lo que nos podría decir que la TIVA tiene una superioridad respecto a la náusea y vómito postoperatorio, que eso es algo que conocemos ampliamente. Sí que en hipotensión puede que no haya una significancia estadística, sí, y que no hay una diferencia en ninguna de las dos, sí, en el sentido que ni una es superior a la otra en relación a pacientes con tanto injuria renal aguda como riesgo de cronificación pues, de una enfermedad renal crónica. Esto de la parte hemodinámica lo podemos ver muy bien en esas gráficas que son del mismo estudio. Ellos acá comparan o grafican específicamente el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca con el TIVA y la anestesia general en todos los grupos. No hay una diferencia pues en estos dos grupos, pero como en la presión arterial media, sí podemos ver que hay una diferencia que puede ser importante en porcentajes de cambios de la presión arterial media en los pacientes que tenían TIVA con anestesia general. Y como los pacientes con anestesia general tienden a tener presiones arteriales mucho menores. Respecto a los bloqueadores neuromusculares, las recomendaciones pues son grandes en el sentido que hay algo de debate, qué pena. Sí, tenemos principalmente los medicamentos que se recomiendan en esos pacientes, pues es el rocuronio, el cisatracurio y pues en algunos casos la succinilcolina contextualizada al paciente, ¿cierto? Esos medicamentos no son dializables, ninguno de ellos, sí, o más bien es desconocido específicamente esto. Y si nosotros vamos a utilizar el rocuronio o el cisatracurio, sí, tenemos que preguntarnos cuál es superior al otro en relación pues, a los efectos adversos que pueden presentarlos. Esto es respondido pues en este estudio, sí fue publicado pues en el 2025 como tal y lo que buscaba era comparar en pacientes que tenían una enfermedad renal en diálisis, sí, como acá con una P menor a 0,1, sí había una diferencia en distrés respiratorio y una mortalidad en 30 días más presente, medido por acá en el eje Y por el porcentaje de la cohorte en pacientes que utilizaban rocuronio y con una significancia estadística aún mayor, ¿cierto? Los pacientes tenían más probabilidad de tener desenlaces adversos los pacientes que utilizaban rocuronio en comparación a la cisatracurio, tanto en falla respiratoria, tanto en falla cardíaca, en efusión pleural y lo más importante, que lo que señalé pues específicamente pues acá con amarillo, que tal vez son en estos grupos,
son los que tienen mayor diferencia, tanto el uno como el otro, o sea, tener una mayor proporción de presentar pues falla respiratoria y falla cardíaca si utilizamos rocuronio. Eso nos lleva pues a unas recomendaciones grandes como tal, y es que la succinilcolina, debido pues a su mecanismo de acción, tenemos que tener cuidado si el paciente está en diálisis. Si ven un riesgo teórico en pacientes normales, hasta el momento hasta 0,5 mil equivalentes por decilitro. En pacientes con diálisis, este efecto puede estar potenciado y que es algo que es difícil de eliminar la succinilcolina, pues en terapia de reemplazo renal. Entonces tenemos un aumento de riesgo de hipercalemia que es impredecible en estos pacientes. Y más que son pacientes que, como vimos anteriormente, tienen una disminución en su movilidad y pueden tener un aumento en la expresión de receptores de acetilcolina. En cuanto a los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, lo ideal sería pues utilizar pues bien sea el cisatracurio o el atracurio por su metabolismo de Hoffman, haciendo pues específica y especial énfasis pues en el cisatracurio, que si bien tiene una eliminación renal, puede tener un aumento muy pequeño en su vida media para tener en cuenta. El vercuronio tiene una eliminación renal supremamente alta, al igual pues que el rocuronio, y sus efectos tanto del vercuronio como el rocuronio van a ser impredecibles en esta población de pacientes, y que si tenemos en cuenta que el rocuronio, que usualmente podemos utilizar pues en su Gamadex, no hay certeza específica a si estos compuestos unidos van a ser eliminados por la diálisis. Entonces puede haber en esos pacientes todavía circulando rocuronio y su Gamadex en la circulación, y muy probablemente esto es lo que llevó pues a la asociación al aumento de riesgo pues de falla cardíaca y de falla respiratoria pues en este grupo poblacional. Respecto a la anestesia, de la anestesia regional, es la reina en cierto sentido, en el sentido de que es la que tiene menor riesgo de inestabilidad hemodinámica. ¿Y esto en qué se traduce? En menor requerimiento de líquidos endovenosos, menor requerimiento de vasopresores y menor requerimiento incluso pues de vasodilatadores en caso pues, de que tengan pues, una hipertensión pues, severa refractaria, y que en los casos adicionales que son de las cirugías vasculares, que van a ser cirugías muy frecuentemente realizadas en estos pacientes, sí van a tener un beneficio mayor en cuanto a si generan más vasodilatación arterial y venosa. Esto reduce los tiempos de maduración de la fístula, siempre y cuando tengamos en cuenta que los bloqueos que vamos usualmente a utilizar, pues no bloquean la intercostobraquial y pues hay que abortarlo pues adicional, pero tienen un beneficio muy grande y es el único superior pues a las otras técnicas anestésicas. Respecto pues a la injuria intraoperatoria y cómo diagnosticarla, este estudio como tal nos habla específicamente en lo que es la probabilidad de presentar una cronificación de esa injuria, perdón, de presentar una injuria renal aguda y el gasto urinario intraoperatorio. Vemos que los gastos que son menores aún aumentan el riesgo, y si nosotros ampliamos un poco más esta gráfica, si vemos que los gastos urinarios por debajo de 0,3 aumentan el riesgo a 200 a 300%, y esto es algo muy importante que no se aborda específicamente en las guías, porque si nos acordamos muy bien, el estadio inicial del AQI dice que es al menos oliguria por 6 horas. Pero entonces nosotros tenemos acá que ya tenemos hallazgos tempranos intraoperatorios de una probable falla renal aguda solo con el gasto urinario dentro de la cirugía. En cuanto a la analgesia posoperatoria, recomendaciones grandes es que el mayor beneficio siempre va a ser de anestesia regional sobre analgesia sistémica, que son pacientes polimórbidos con umbrales de dolor muy altos, ¿sí? Perdón, al contrario, muy bajos, ¿sí? Y que la hipoalbuminemia que van a presentar a sus pacientes y la hipoproteinemia puede hacer que la farmacocinética, todos los medicamentos endovenosos que podemos estar utilizando van a ser poco predecibles. Recomendaciones sobre los opioides: evitar el uso de la morfina, la codeína y el tramadol. Hay un mayor riesgo de presión respiratoria posoperatoria. En cuanto a la parte de los AINES, van a depender directamente de la tasa de filtración glomerular del paciente, donde podríamos utilizarlo seguramente por tasas superiores a 60, entre 50 y 30. Lo podremos utilizar con cierta tranquilidad durante el intraoperatorio, pero es contextualizado al caso. Si son pacientes que están en bomba, o que tuvieron mucho sangrado, o tuvieron una hipotensión muy profunda durante la cirugía, pues muy probablemente no se beneficien de esto. Tasas menores de 30 están contraindicados, y los pacientes en diálisis, pues se podría considerar, haciendo la salvedad, que los efectos tóxicos de los AINES van a estar circulando, tanto la cardiotoxicidad como la disfunción plaquetaria. Entonces es algo que tenemos que utilizar con cuidado. Siempre procurar es darles una analgesia complementaria regional.
En cuanto pues a la dipirona, podríamos decirse que entre tasas superiores a 50 pues es relativamente seguro y tasas entre 50 y 30 se podrían utilizar unas dosis únicas intraoperatorias, tasas menores a 30 definitivamente está contraindicado. Sí, y el Nefopam, dado a que tiene una alta eliminación renal, tenemos que reducir al menos el 50% pues de su dosis. Sin embargo, buscando pues recomendaciones específicas de la FDA, ellos simplemente dicen que se debe utilizar con precaución en pacientes con falla renal, pero no lo contraindican en tasas de filtración menores a 30. Pero tenemos que tener en cuenta que son medicamentos que son nuevos y que su eliminación renal va a hacer que se exponga a un mayor riesgo, ¿sí?, de los efectos adversos de los mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la náusea y vómito postoperatorio que pueden presentar estos pacientes. En cuanto a la parte de los vasoactivos y los vasopresores, simplemente tener en cuenta dos datos supremamente importantes y es que el nitroprusiato en específico en pacientes que estén en diálisis va a acumularse en gran medida y que infusiones prolongadas del nitroprusiato van a llevar a una acumulación de tiosanato, que es un metabolito que puede ocasionar intoxicación por cianuro. Y lo otro es que con los con los otros vasodilatadores como el labetalol, tener en cuenta que lleva ida media los betalones de 4 a 6 horas. Entonces, que en el momento que termine la cirugía va a haber todavía la betalol circulando en el paciente y puede que eso mete riesgo de hipotensión. Los vasopresores se pueden utilizar con tranquilidad pues, en estos pacientes. Y en cuanto al riesgo de sangrado específico o cómo abordar pues el sangrado de sus pacientes, como hablamos específicamente de la disfunción plaquetaria que pueden presentar, les presento pues dos escenarios específicos respecto a qué podemos hacer. Entonces tenemos el ácido tranexámico si no hay datos claros sobre el uso en pacientes con falla que están en diálisis. Realmente su eliminación si bien es renal y se elimina la terapia de reemplazo renal, en las guías CADIGO dicen que se puede utilizar con precaución, pero hay una mayor exposición a sus riesgos adversos. Sin embargo, si no hay reportes grandes, solo reportes de casos muy pequeños, sobre todo en pacientes con diálisis peritoneal, donde sugieren que puede haber un mayor riesgo de neurotoxicidad. Pero en términos generales, realmente se puede utilizar y no requiere un ajuste a su dosificación en el intraoperatorio. Y respecto a la desmopresina, la única indicación con la que se debe utilizar es uremia y no es boom elevado, es uremia, es el espectro completo de la uremia y es entender la trombastenia que genera esto como se ve en la positiva pues de disfunción y que esto es que tiene pues un estado prosangrado multifactorial dado a la disfunción de la expresión del factor de von Willebrand y que en el momento que nosotros colocamos desmopresina le decimos al endotelio que exprese más von Willebrand en el endotelio en específico para poder generar pues una coagulación un poco más adecuada. Tiene un beneficio teórico sobre su uso. No hay estudios comparativos que digan, yo utilizo en estos pacientes y reduce X mililitros de sangrado en estos pacientes. Realmente no lo hay porque pues son pacientes con cortes exageradamente pequeñas. Entonces es muy difícil realmente encontrar una significancia estadística. En la presentación de la desmopresina vienen ampollas de 4 microgramos por mililitro. La dosis que se utiliza son de 0,3 microgramos por kilo diluidos en 50 cc de solución salina, debe ser una infusión de 15 a 30 minutos y debe ser utilizado 30 minutos antes del procedimiento. Tenemos que darle tiempo a accionar la desmopresina y tiene que venir con una preparación. Esto en el intraoperatorio, entonces como resumen tenemos que líquidos endovenosos menos es más. En cuanto a la parte anestesia, va a haber un mayor beneficio en cuanto a la anestesia regional y realmente en cuanto a TIVA y anestesia balanceada, no es muy claro que una sea superior a la otra, aclarando que náusea y vómito postoperatorio es la única excepción. En cuanto a la parte de analgesia, tenemos que la analgesia regional es la que tiene mayor beneficio y que tenemos que tener cuidado con la analgesia pues endovenosa. En cuanto a las consideraciones postoperatorias, simplemente algo corto. Primero es que tenemos que tener una vigilancia clínica cuidadosa. Todos los líquidos que ponemos en un paciente que está en anuria va a aumentar el riesgo de edema pulmonar. Todos los medicamentos que utilizamos que pueden causar una depresión en el sistema nervioso central puede aumentar el riesgo pues de reintubación, lo cual tenemos que tener
muy pendientes es que tienen que aumentar el tiempo de vigilancia pues en las unidades de cuidado posanestésico pues de estos pacientes, y que si nosotros vemos signos clínicos de sobrecarga, bien sea por edema generalizado, dificultad respiratoria, estertores, o ayudarnos por medio de la ultrasonografía al lado de la cama del paciente, a hacerle un protocolo pues Blue para verificar qué tanto edema hay en el pulmón, son casos donde nos podemos plantear de hacerle una diálisis posterior al procedimiento. Sin embargo, que tener en cuenta que las diálisis en pacientes post cirugía hay que hablarlas con el nefrólogo, porque el riesgo de hipotensión en un paciente que tiene un volumen intravascular disminuido va a ser mucho más alto, y que estos pacientes no pueden tener heparina en esa diálisis que se le va a hacer al paciente, porque de nuevo es un paciente que fue sometido a cirugía. Puntos claves para recordar: estos pacientes tienen una alta carga de morbilidad. ¿Sí? La enfermedad renal crónica no está sola, tiene muchos antecedentes y es un espectro pues, de síntomas. La enfermedad renal aguda aumenta la mortalidad de manera exponencial en estos pacientes. La enfermedad renal crónica se relaciona directamente, ¿sí?, a un aumento del riesgo cardiovascular y la mortalidad cardiovascular a complicaciones de todos estos meses. Es fundamental la coordinación del tiempo de la diálisis y la cirugía. Entre más lejos sea la diálisis, más mortalidad va a haber, pero entre más cerca es la diálisis, más inestabilidad hemodinámica va a haber en el intraoperatorio. Definitivamente la anestesia regional es la que tiene mayor beneficio en comparación a las otras dos técnicas anestésicas, sin contraindicarlas, sin desmeritarlas. La analgesia regional también es la que tiene mayor superioridad pues, en estos pacientes, y que se requiere aumentar la sensibilidad respecto al riesgo de sobrecarga hídrica que debe haber en estos pacientes, y cómo debemos cuidar los líquidos en nuestros pacientes que están sobre todo en diálisis. Eso es lo que tengo por esta conferencia. Les agradezco pues a todos mucho su atención. En el lado izquierdo pues tienen el código QR respecto a toda la bibliografía utilizada durante el seminario, y pues tienen mi contacto acá presente. No sé si tengan alguna pregunta. Carlos, muchísimas gracias. Falla renal crónica y aguda siempre ha sido un tema denso en cuanto al manejo perioperatorio de los pacientes. Afortunadamente, en cuanto al manejo intraoperatorio, pues hay unas preguntas muy puntuales que tú nos has venido presentando. Yo le cedo la palabra al tutor, el doctor Pavón, para escuchar sus consideraciones sobre tu presentación y si hay algún otro aporte respecto al tema. Doctor Pavón, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Carlos, pues, por la presentación. Este, pues, es un tema que cada vez debemos tenerlo muy presente y saber cómo es el manejo perioperatorio, pues, de estos pacientes, ya que cada vez la prevalencia es mayor en en el tiempo, ¿sí? De aquí a un tiempo vamos a tener mucha falla renal. ¿Y qué es a dónde vamos? Nosotros somos medicina perioperatoria, que es bien importante para saber manejar en estos pacientes. No solo es el intraoperatorio, sino que hay medidas que nosotros tenemos que hacer y son muy puntuales para trabajar en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el posoperatorio para disminuir la morbimortalidad de este paciente. Lo que quisimos hacer fue llevarlos a través del tiempo en cómo el manejo del paciente va desde el preoperatorio, de lo que nosotros decidimos actuar y manejar en el intra y en el posoperatorio. ¿Sí? Quería, Carlos, algo que de pronto yo te había mencionado, la parte de la hidromorfona, de mencionar algo más de la hidromorfona ahí que faltó. Sí, de pronto mencionarla, que está dentro del arsenal que nosotros tenemos y lo usamos pues con mucha frecuencia. ¿Qué recomendaciones o qué precauciones podemos tener con la hidromorfona que nos faltó de pronto ponerla ahí en ese tema? Sí, señor, que tenemos que realizar pues ajustes específicamente pues a las dosis que se utilizan, no hacer la dosis pues plena como se utilizan en algunos protocolos de 0,6 en la gran mayoría de pacientes que pesan más de 40 kilos, sino que van a ser dosis reducidas, debido a que su eliminación sigue siendo renal y el aumento del riesgo de presión respiratoria va a estar presente. Mm. Sí, la acumulación pues de metabolitos, ¿cierto? De parte de la hidromorfona sí tiene una eliminación renal que se puede utilizar con precaución reduciendo la dosis,
pero no está dentro o sea, primero evitamos morfina, podemos utilizar hidromorfona, pero con una reducción de la dosis por esa acumulación también de esta por la eliminación renal que tiene, ¿sí? Disminuyendo la dosis incluso a un 50%, a un 60% son dentro de las recomendaciones. Del resto, tratamos de abordar, es un tema muy denso, sé que hay muchas diapositivas, pero se trató de abordar casi todos los temas y los puntos claves que nosotros podemos manejar. Carlos, la recomendación en qué un recomendaría uno potasio, acaba de esto puntualizarlo simplemente, que es lo que yo quería, bueno, yo hago una valoración, voy a dar las recomendaciones de este paciente, cómo me tiene que llegar con el boom, cómo me tiene que llegar con el potasio, ¿sí? Y por qué mido el bicarbonato, por qué es importante medir el potasio para mí en estos pacientes, porque esto se asocia a mayor mortalidad en los pacientes en los primeros 30 días, incluso un año, ¿sí? Entonces, simplemente concluir con eso, doctora, yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más adicional sobre el tema, porque fue bastante denso, tratamos de resumirlo y abarcar todos los temas con Ujú. respecto a esto. No, doctor, muchas gracias. Yo coincido en que el tema es bien denso, pero me gustó el enfoque que ustedes le dieron, el abordaje en los tres momentos importantes, en el pre, en el intra y el posoperatorio, y en el estilo de pregunta, respondiendo cada una de las situaciones puntuales. Yo quisiera enfatizar un poquito más en aspectos muy prácticos que Carlos mencionó efectivamente. Por ejemplo, el abordaje venoso, cosas tan sencillas como el abordaje vascular en estos pacientes se le puede volver a uno una complicación. Las recomendaciones siguen siendo las que Carlos mencionó, obviamente no utilizar la fístula, tratar de utilizar venas distales, o sea, preservar lo que llamamos el capital venoso de estos pacientes, pero del lado contralateral. Esto nos plantea otra circunstancia práctica conflictiva y es ¿dónde le pongo el tensiómetro? Ya nos dijeron, y así lo dice la literatura, que hay que evitar la monitoría arterial invasiva en lo posible. Ahora, si consideramos que el paciente lo necesita, pues habrá que manejarlo siempre en el lado contralateral de la fístula. Pero a veces nos quedamos entonces sin en dónde poner el tensiómetro. Por ejemplo, hay que calcular y medir eso muy bien. La recomendación de un artículo importante que aparece en Anestesia, que es del año 2020, que toca específicamente esto, finalmente nos deja como vía de acceso la vía yugular, yugular externa o, en el peor de los casos, yugular interna. Tampoco se recomienda de rutina en estos pacientes monitoría eh, del estado de precarga con catéter venoso central, porque son pacientes que pueden tener luego necesidad, o ya tienen puesto un catéter de Majorca, por ejemplo, o pueden tener luego necesidad de catéter. Entonces, o es la vena periférica del miembro contralateral o es una vena yugular externa y en último caso un acceso yugular interno. Esto enfatiza la necesidad de generar la experticia en el abordaje de estos accesos venosos vasculares y no colocar el tensiómetro en el lado donde está la fístula porque definitivamente pues los valores que nos dan no van a ser no van a ser los reales por todas las alteraciones hemodinámicas que tiene eso allí. ¿Alguno de los residentes tiene alguna pregunta? ¿Han manejado casos? David levantó primero la mano, luego sigue Jesús, los escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, David. Bueno, primero felicitar a Carlos por la exposición. Es un tema pues, bastante complejo, pero muy chévere la exposición. Aquí al chat de Zoom acabo de mandar un artículo, ¿ya? O sea, digamos que una de las mayores intervenciones que los anestesiólogos pueden tener en cuanto a la prevención de la injuria renal aguda es pues claramente evitar la hipotensión intraoperatoria. Y eso ya sabemos que, pues, por así sea 1 minuto, 3 minutos que el paciente esté con su presión arterial media por debajo de 65, se aumenta, pues, cada vez más exponencialmente según la severidad y la duración de la hipotensión, pues, el riesgo de esta lesión. Ahora, este estudio, pues, es un artículo publicado en este año y que me parece bastante interesante en el sentido de que no solamente hablan de cómo la hipotensión
puede ser un factor independiente de lesión renal aguda, sino también como el uso acumulativo de vasopresores. Entonces, este artículo nos indica que el uso cumulativo de vasopresores también es un factor de riesgo independiente para la lesión renal aguda. ¿Y esto a qué nos lleva? Que no es que, bueno, el paciente hizo hipotensión, entonces debo manejar esta hipotensión con vasopresor. La idea es que tratemos de utilizar una técnica anestésica que sea, pues, digamos que lo más individualizada posible, con la monitoría, pues, de la presión arterial, con la monitoría de la profundidad anestésica, con el objetivo de que no nos vayamos a ese espectro de inestabilidad hemodinámica. Y tampoco nos vayamos al otro espectro de, bueno, tenemos esta inestabilidad y manejos con vasopresores, porque también se ha demostrado que tiene pues riesgo y es un factor independiente de lesión renal aguda. Acá habla de que por cada 1 microgramo por kilo que acumulativo pues de la dosis de norepinefrina se aumenta 1,6% el riesgo de AQI. Entonces, por ejemplo, dicen que en las cirugías de este estudio, que fueron más o menos una duración aproximada de 2 horas, ya, si el paciente recibía durante estas 2 horas norepinefrina a 0,07 microgramos kilo minuto, eso le daba un riesgo de lesión renal aguda del 16%, que no me parece pues para nada despreciable. Eh, Otra cosa es que nosotros pues también tuvimos la posibilidad de revisar la guía que salió este año de monitoreo y manejo hemodinámico en pacientes adultos sometidos a cirugía no cardíaca, y en esta guía nos hacen un énfasis en lo siguiente, y es que en el caso de que el paciente vaya a requerir un monitoreo invasivo con un catéter eh, de línea pues, arterial, en el caso de que sea una cirugía de alto riesgo, un paciente pues, de alto riesgo, em, que esta línea se debería colocar bajo anestesia local previo a la inducción de la anestesia general. ¿Por qué? Porque más de un tercio de las hipotensiones intraoperatorias son hipotensiones posinducción. Y como dijimos, tanto la duración como la severidad de la hipotensión se asocia pues a mayor riesgo de lesión renal aguda. Y el último aporte es en cuanto a lo que se vio de suspender o continuar los ARA2 o los IECAS. Esta guía pues publicada en 2024 de manejo pues cardiovascular de pacientes adultos sometidos a cirugía no cardíaca nos dice, bueno, pues puede ser razonable suspender estos medicamentos. Entonces salió luego de eso, salió un estudio que es el Stop or Not, que nos dice que si usted lo continúa, el ARA2, o si usted continúa el IECA, claro, tiene más riesgo de hipotensión intraoperatoria. Pero cuando van a hacer como el estudio, el análisis de los desenlaces, ninguno tiene pues mayor riesgo de MACE perioperatorio. Entonces, pues esto digamos que también sigue ahí pues como debatido aún, si suspenderlo, no suspenderlo, y ya. Muchas gracias. Gracias, Gracias, David. David. Jesús, ¿tienes la mano levantada? Buenas noches a todos. Sí, doctora, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a Carlos. Muy interesante la revisión. En segundo lugar, tengo una pregunta. Pues básicamente, Carlos en la conferencia habló sobre el tiempo de hemodiálisis y el tiempo quirúrgico y la distancia que debería haber, diciendo pues que debería ser antes de las 24 horas, en esas primeras 24 horas post hemodiálisis. Pero mi pregunta ¿qué hacemos en esos pacientes en los que por X o Y motivo van a ser llevados a una cirugía eh, pues selectiva y pues el tiempo de hemodiálisis no da 2 días o 3 días antes? ¿Cuál sería la recomendación ahí? Pues lo ideal sería que durante la valoración preanestésica como tal se pueda hacer la recomendación sobre qué posible día se podría hacer pues la cirugía o de hacer la diálisis pues el día antes de la cirugía. Pues en el contexto pues de nuestro país pues eso es algo que en gran parte de los casos pues puede ocurrir, pero pues van a haber pacientes como vos lo mencionas donde no va a poder ser llevado a cabo. Tal vez la mejor recomendación en relación a que el mayor compromiso del sistema que va a tener pues sus pacientes, pues va a ser la sobrecarga hídrica, ¿cierto? O que el paciente tenga síntomas de uremia en específico.
En esto, pues nosotros tenemos que hacer la valoración muy acuciosa antes de entrar al quirófano y saber que si el paciente pues está presentando algo de disnea, se escucha con estertores, definitivamente no sería el momento de la cirugía. Y si el paciente tiene síntomas de uremia, más allá como de que tenga un boom mayor de 80, que es donde se asocia como el aumento del riesgo de sangrado, o si ya está presentando una hipercalemia incluso, pues ya por encima de valores de 6, que como vimos aumenta el riesgo de mortalidad, uno diría no. Lo más prudente sería pues diferir la cirugía si presenta alguno de esos dos compromisos. Pues si es lo contrario, ¿cierto? Y es una cirugía que muy probablemente pues si es algo sencillo en el sentido de que es corto, de que no va a llevar una reanimación hídrica pues muy robusta, o no va a generar un daño endotelial muy grande porque la cirugía pues es corta y es de bajo riesgo, pues se podría hacer, pero bueno, son como condiciones ideales y la valoración del paciente basado pues en lo que revisamos. Gracias. No sé si estoy bien, profesor. Doctor Eh, Pavón, tiene la sí, mano levantada. sí, yo quiero pues dos cositas con respecto. Gracias a David por la intervención. Y la parte sí de suspenderlos y no suspenderlos sigue siendo una discusión, ¿cierto? La hipotensión se asocia a mayor mortalidad y entre más prolongadas sean las hipotensiones, por sumatorias que sean, se asocia sea más mortalidad. Pero en estos casos, le digo a los residentes, incluso usted qué maneja más fácil, una hipotensión o una hipertensión, una crisis hipertensiva intraoperatoria. ¿Sí? Además, asociado al paciente que ciertos inodilatadores pueden generar acumulación en el paciente renal. Solo lo dejo ahí, sigue siendo discutido, hay razones muy fuertes para decir que sí, hay razones muy fuertes para decir que no. Sigue siendo discutido de esta parte. Con respecto al día, por eso es tan importante, yo le recalco que nosotros somos una medicina perioperatoria. Nuestra recomendación como anestesiólogos tiene una indicación de que idealmente entre más cerca, estando a las 24 horas, disminuye el impacto en la morbimortalidad del paciente. Que entre más se prolonga ese tiempo, pues más va a impactar en la morbimortalidad. Nuestra recomendación en la valoración preanestésica debe ser muy clara, debe ser realizada en esta fecha que por todo nuestro sistema de salud, todo esto, no se cumple la gran mayoría de cosas, no se cumplen, ¿sí? Pero esa es nuestra recomendación. Y usted, basado en la evidencia que tenemos ahorita actualmente, dar una recomendación para disminuir esa morbimortalidad, que es lo que usted lo protege, tanto en la parte médica como en la parte médico-legal. Y va a ser nuestra recomendación. No se cumplió por temas de nuestro sistema de programación, de la oportunidad quirúrgica, pasa y va a pasar muchas veces. Por eso es importante, ahí lo que mencionó Carlos, evaluar bien el paciente, si realmente el paciente está con signos, síntomas de sobrecarga, si es una cirugía electiva, pues se debe reprogramar este paciente. Y a veces esa oportunidad quirúrgica es la que debemos evitar porque va a perder la oportunidad quirúrgica del paciente y perder la oportunidad quirúrgica otro paciente que hubiera podido ser asignado ahí. Por eso es tan importante que nosotros participemos de esta medicina perioperatoria y debemos ser muy acuciosos en nuestras recomendaciones y tener claras las recomendaciones que damos. Eso era lo que tenía que decir adicional pues al tema. Muchas gracias. Perfecto, doctor, gracias. Un aporte pequeño pero importante que nos hace José Miguel dentro de los metabolitos con respecto al cisatracurio. Recuerden la lauranosina, sí se puede acumular en estos pacientes, por eso las recomendaciones son de ajustar las dosis de acuerdo pues a las tablas que nos estaba presentando Carlos. Yo quiero lanzar una pregunta final, se nos prolongó el tiempo, pero realmente el tema es tan interesante como complejo. Nos interesa mucho que ustedes se lleven conductas claras y conductas establecidas. Esta es una pregunta para los dos compañeros del expositor, dado su nivel de rotación, ya pasaron por la UCI. Les cuento que esta semana, hoy en la mañana, yo estaba dando anestesia en HV y se acercó una colega nuestra, una colega joven, recién egresada, que empezó a trabajar con nosotros allá, y me comenta el siguiente caso en busca pues de una orientación. Tiene una paciente de 82 años que tiene una falla renal crónica por diabetes, que está en terapia de reemplazo renal, que tiene una fístula, que había sido dializada
hace más o menos más de 24 horas, menos de 36 horas de diálisis y que viene programada con ella para un reemplazo articular de cadera. La paciente tiene como hallazgos adicionales en un ecocardiograma una insuficiencia aórtica catalogada como leve a moderada. No, el ecocardiograma pues no era más específico, obviamente mostraba pues una fracción de eyección entre comillas muy tranquilizadora, 65%, pero ya ustedes saben que en presencia de una insuficiencia aórtica se sobrevalora la fracción de eyección casi siempre por el volumen diastólico final que está aumentado por la regurgitación y eso pues es una tranquilidad entre comillas, y adicionalmente la paciente presentaba unos tiempos de coagulación con un TP normal, con un INR que estaba en 1.6 y un TPT que estaba en 58 para un control de en ese momento 39 segundos. Es una fractura de cadera que ya lleva más de 72 horas, que es un procedimiento, como ustedes ya saben, hemos revisado ese tipo de patología aquí, es sensible al tiempo, a medida que posterguemos esos procedimientos, pues los desenlaces y la morbilidad se acorta. Y entonces la pregunta de la doctora era, bueno, ¿y ahora yo qué? O sea, ¿cuál será la mejor anestesia para este paciente? Mario y Hernando, me gustaría escuchar sus apreciaciones. Mario, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Primero, felicitar a Hola. Carlos también. Muy buena exposición. Me parece que tocó todos los temas. Y para responder la pregunta, pues yo estaba analizando pues las cuestiones del caso clínico. Yo había pensado originalmente como para poder dar un nivel anestésico adecuado con una anestesia neuroaxial combinada. Había pensado utilizar una anestesia con una dosis baja raquidia asociada a un catéter peridural, pero con esos tiempos de coagulación prolongados quedo El como TP en... estaba bien, Mario. El INR, como te digo, estaba entre 1.5 y 1.6. Lo que llamaba la atención era el TPT prolongado sin ningún signo de diátesis hemorrágica activa en ese momento. Y como te digo, di tú que llevábamos 30 horas de la última terapia de reemplazo renal. Sí, bueno, en ese caso yo sí me iría por una técnica combinada de una raquidia con un peridural para poder controlar para controlar la dosis de anestésico local que estoy administrando y poderme dar un nivel en el cual no voy a generar una vasodilatación demasiado generalizada que me pueda llevar a una hipotensión severa en una paciente con un gasto fijo dado por la estenosis aórtica. Insuficiencia. En, perdón, por la insuficiencia aórtica. Entonces yo me iría por esa técnica y para complementar la parte analgésica, ya teniendo la parte de la falla renal en terapia de diálisis, aprovecharme con una técnica regional, colocarle un bloqueo, un PEN. Buen punto. De acuerdo, Mario, Eh, gracias. ¿Alguien en acuerdo o desacuerdo? José Miguel, ¿estás haciendo un comentario? Te escuchamos. Buenas noches para todos. No, quisiera hacer una salvedad ahí con Mario. Recordar pues que la insuficiencia aórtica no es un gasto pues como gasto fijo como tal, no se comporta así. De hecho, al usted generar vasodilatación le quita trabajo a ese ventrículo izquierdo pues que de entrada trabaja mal porque tiene un volumen regurgitante mayor que aumenta el volumen de fin de diástole. Entonces, estos pacientes sí se benefician de vasodilatación, a diferencia de la estenosis, que es usted nunca la puede vasodilatar. Y pues no sé, pues no siendo más a que la pregunta fue, digamos que lanzada a los compañeros, pues no sé, creo que terminó allí. Hola, doctora, buenas noches. Sí, se te Hernando, escucha, en cuanto Hernando. a qué tipo de anestesia utilizarías, nos gustaría escuchar tu concepto. Hola, doctora. Yo estoy ¿Cómo de estás? acuerdo con Mario. Yo colocaría una técnica de anestesia neuroaxial. Sería mi primera opción y lo complementaría con una técnica de anestesia regional, un bloqueo
PENC creo que podría llegar a ser eh, como la mejor opción para este tipo de pacientes. Podría pues adicionar también una sedación si, digamos, se llega a un consenso con el paciente si quiere pues, no estar tan consciente durante todo el procedimiento quirúrgico. Ese sería como mi concepto. Ok, y la consideración con el abordaje con técnicas regionales respecto a ese TPT, ¿cuál sería en este caso? Fernando, o si alguien más quiere hacer algún aporte en cuanto a ese punto específico. No, qué pena. Y sí, ya, pues ya como que ya, como ya respondió pues Hernando, Ujú. ya quisiera yo hacer como una salvedad. Lo que pasa es que eso es un tema muy incisivo porque tal vez lo pone a uno contra las cuerdas. Si bien, si uno es muy académico y uno dice, bueno, Esa es la lleva, idea. si uno se va haciendo muy académico y con lo que acabamos de revisar, uno dice, pues hombre, lleva más de 24 horas de una terapia de reemplazo renal y tal vez el riesgo de sangrado pues sea poco, pero lo que hay que considerar acá es que la uremia básicamente es lo que va a prolongar, digamos que en la mayoría de sus pacientes, todos en alguna medida van a tener una prolongación de los tiempos de coagulación sin que eso pueda relacionarse si uno con un sangrado o no. Eh, Ahí lo que hay que tocar es, digamos que las consideraciones médico-legales, porque bien usted puede poner la anestesia y decir, y no pasó nada, pero digamos que en ese orden de ideas no hay nada que nos cobije si algo sale mal. Si de pronto usted, o bueno, nos atrevemos a poner un catéter epidural o una anestesia raquídea y hace una hematoma epidural, pues digamos mi pregunta ahí también vería uno cómo se defiende del juez cuando le dicen, no, es que vea, usted puso un catéter peridural o puso una anestesia neuroaxial con 1.6 de INR y con un PTT prolongado más de 1.7 veces el valor basal cuando las guías de la ARRA dicen que tiene que ser menor a 1.5 y menor a 1.7 veces. Entonces, pues yo diría, pues siendo muy académico y en la parte de uno actuar en pro, pues a beneficio, no me iría por un bloqueo, un abordaje neuroeje en este paciente, así tenga bajo riesgo de sangrado. Carlos, tú eres el experto ahora. De hecho, Ilumínanos. esa pregunta es muy difícil ahorita. De hecho, yo la pregunté hoy a uno de los intensivistas que está ahí, pues me imagino que los que ya rotaron están familiarizados con el doctor Devia, y él me comentó respecto al riesgo que hay en los pacientes hospitalizados que están en hemodiálisis cuando los filtros pues están anticoagulados con heparina. Pues no sé si sea el caso porque pues no se especificó, pero se describe que en esos pacientes, debido a que son heparinas no fraccionadas y si bien su vida media en teoría se depura, como están crónicamente dializados y anticoagulados durante todo el circuito de la circulación del paciente, hay algo que no está medido, que es como el depósito que hay de la heparina en el resto del cuerpo. Y es algo que muy probablemente es lo que se ve reflejado pues ahorita en los tiempos de coagulación del paciente, que es lo que está aumentando el riesgo de sangrado. Y abro comillas, pues lo dijo el doctor Devia, y abro comillas, es lo que describen los cirujanos, es lo que nos piden a nosotros como nefrólogos, como no le ponga heparina a esa diálisis porque sangra, cierro comillas. Y es algo como que, si bien las guías tal vez son un poco claras en el sentido de que listo, no hay riesgo de sangrado con ellos, la experiencia a veces se sale un poquito de eso porque a veces son cosas que no están medidas. Y muy probablemente pues el paciente sí tenga riesgo de que haga pues complicaciones relacionadas al sangrado y complicaciones pues al nivel pues de hacer funciones pues el neuroeje. Y muy probablemente ese paciente pues definitivamente no sea muy riesgoso colocarle pues un peridural. Y Ujú. pues tal vez de beneficio pues de darle pues una anestesia general y no hacer bloqueos profundos. Ok, tu conclusión entonces tú le darías anestesia general. Sí, señor. Ok, yo no sé el doctor Pavón qué consideraría en este caso, qué le hubiera recomendado a la colega. Esos son casos casi Aclaro, perdón, un dato adicional, venía con enoxaparina, había sido suspendida 24 horas antes y esa mañana le dieron el IECA, hoy en la mañana. Ujú. Listo. Son varias cosas que
antes de definir siempre, muchachos, antes de definir la técnica anestésica, ¿cierto? Yo haría, fuera un poquito más acucioso en interrogar esta parte de cuando estoy haciendo la valoración preanestésica del paciente, ¿cierto? Una de mis preguntas era si él estaba recibiendo heparinas. La segunda pregunta era en qué momento tomaron los exámenes, de de cuánto tiempo son, ¿cierto? E investigaría si este paciente tiene alguna otra comorbilidad, ¿sí? Pueden prolongarse un PTT por el mismo envejecimiento, la misma diálisis que lo mencionó alguno por ahí con el tiempo pueden hacer una prolongación, ¿sí? Deficiencia de factores de la coagulación, sea por heparinas, uso de anticoagulantes, ¿sí? O alguna otra enfermedad pues autoinmune que me puede prolongar esto o algún cáncer, si es patológica o alguna de estas cosas que yo tengo que saber, ¿sí? Que Ujú. buscar e interrogar un poquito, escudriñar con esto. Dentro de las técnicas pues anestésicas no es el caso de discusión. Con respecto a la morbimortalidad de los pacientes general versus neuroaxial en un paciente con fractura de cadera tiene iguales desenlaces, ¿cierto? A lo que van los estudios. Y dos, pues si estos exámenes son, y tres, perdón, si estos exámenes son eh, eh, en las últimas horas, no fueron en la diálisis, fueron posterior a la diálisis, cuánto tiempo después de la diálisis, si fueron 6 horas después de la diálisis o no, o fueron antes o intradiálisis, ¿cierto? O lo repetiría si llegan a presentarse cuando lo hicieron, si lo hicieron en diálisis o no en diálisis, y si Ujú. son después de diálisis o de haber pasado 6 horas, acordémonos que la parina se elimina si parinizan pues el circuito y toda esta parte, en términos, en 90 minutos estaría eliminada toda la parina. Bueno, démosle 4 horas en el paciente renal, 6 horas en el paciente renal. Si no están en esa parte pues, posterior a la diálisis y si están después de ese tiempo, preferiría no invadir el neuroeje con unos tiempos prolongados y un PTT prolongado, ¿sí? A este paciente por el riesgo médico legal incluso que nos podemos exponer nosotros. Sí podría considerar de pronto hacer un bloqueo si es un PTT que no tenga causa o si hay que repetirlo o no, y le daría anestesia general bajo un ayudado pues a anestesia regional en estos pacientes, ayudarlo pues con un PEN o alguna de estas cosas que sería lo importante en esto. Ujú. Claro que sí, doctor. Mis doctores residentes, el doctor Pavón acaba de decirles la parte fundamental. Ninguno de ustedes me siguió preguntando nada más. No quiso seguir ningún otro dato, sino que simplemente fue siguiendo la conducta. Lo que el doctor nos dice claramente que es así, es eh, averigüe más datos, averigüe qué otra cosa está sucediendo con esta paciente antes de ir a definir de una vez la conducta. Los exámenes efectivamente habían sido tomados la noche anterior, 12 horas antes, o sea, más o menos unas 16 horas después de la última terapia de reemplazo hormonal. Se consideraron válidos. Había un histórico por el cual incluso desde antes de la diálisis de la última, la señora viene presentando sistemáticamente prolongación solamente en el TP. Lo que hicimos fue repetir en esta mañana, nuevamente hubo una prolongación del TP, del TPT, el TP salió normal, el INR apareció en 1.3 y el TPT salió normal. Es cierto que no había ninguna contraindicación específica para poner anestesia general y aquí era muy importante la consideración médico-legal, como ya la mencionó el doctor Pavón y también la mencionó José Miguel. Pero en vista de que los nuevos tiempos y que el nuevo INR apareció dentro del margen que nos recomienda la ASRA y los beneficios de esta paciente, tanto por la vasodilatación con respecto a su cardiopatía valvular y los beneficios en cuanto a analgesia y los beneficios en cuanto a pérdida sanguínea que ya conocemos con respecto a las técnicas regionales, mi recomendación y considerando la fisiopatología que ya Carlos nos ha mostrado en cuanto a el factor 10 activado y su alteración con respecto a estos pacientes que habían hecho uremia y había tenido un episodio urémico antes de la última diálisis, no estaba urémica en este momento. Lo que yo le recomendé a la colega fue que pusiera una dosis de desmopresina y que le pusiera una anestesia de neuroeje. Hasta ahí el desenlace salió bien, afortunadamente. En este momento
pero esa no era la única posibilidad y la posibilidad de la anestesia general con un bloqueo también habría estado bien indicado. Son el tipo de análisis que queremos estimular en ustedes, que es el que ustedes van a tener que hacer. Cada caso es individual y quiero que cada caso lo vayan analizando en esas circunstancias. En aras del tiempo, ha estado muy largo y muy interesante. Yo les